Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos la familia de la Viña Providencia y amigos conectados en Chile y alrededor del mundo. Vamos a tener nuestra reunión dominical, pero antes les recuerdo que se conecten a nuestras redes sociales, que estén pendientes de nuestro tiempo de oración los días miércoles y también los devocionales que aparecen los días jueves. Y preparémonos ahora para recibir la oración y la palabra este domingo tan especial. Y antes de eso partamos con una oración. Padre Santo, ven con tu presencia, Señor, y destapa nuestros oídos, abre nuestro corazón para adorarte, para complacernos en ti, para anhelarte y encontrarte, Señor, juntos como iglesia. Bendice la palabra que será predicada este día y bendice la adoración y permítenos, Señor, estar satisfechos plenamente en ti a través de Cristo. Amén.
Muchas gracias por este tiempo de oración. Te saludamos, querida Iglesia Viña Providencia, amigos, hermanos de la familia. Sean todos muy bienvenidos. Hoy día seguimos compartiendo acerca de la fe en este libro de Hebreos. Estamos ya casi en la recta final de este gran tema que es la fe. Y te voy a invitar, como de costumbre, a que en esta reflexión podamos leer nuestro versículo principal que se encuentra en Hebreos 12, 26. Si me acompañas, abres tu Biblia o la enciendes para poder leer. Y dice así, en Hebreos 12, 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu compañía y tu ministración. Oramos siempre en esta dirección, Señor, que hoy día nos proveas más de ti y menos de nosotros. Queremos recibir la porción que viene del cielo directamente de tu corazón, a cada uno de nosotros, Señor. Siempre oramos con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amigos, en este tema de la fe, en esta casi ya recta final de este gran tema del libro de Hebreos, un breve repaso para entender que la fe es un regalo, es un don que viene de Dios, que el autor y consumador de la fe es Jesús, que también podemos tener mucha fe, y Jesús nos aclara y nos comparte de que si esta fe en Jesús es la que reina en nuestro corazón, realmente seremos salvados o sanados. Y también entender que esta fe de Jesús, que nace en Jesús y vuelve a Jesús y entre medio estamos nosotros, es un regalo inmerecido, es un acto sobrenatural que un día llega a nuestro corazón y nos transforma. Y queremos seguir hoy día ahondando en este concepto de la fe, en esta transformación, este encuentro personal con Jesús y la fe de Jesús que llega como un regalo a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y en este versículo central que hoy día estamos compartiendo en Hebreos 12, 26, compartirte el contexto. Y el contexto es lo siguiente. Tenemos una gloriosa compañía que es Jesús, el Hijo del Dios, que se hizo hombre por nosotros, para poder pagar lo que nosotros sencillamente no podíamos hacer, para tener vida eterna y sanidad desde hoy, desde el momento que nos encontramos con Jesús y decidimos rendirnos frente a Él y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Y todas estas cosas que nosotros aquí aprendemos tienen que ver ciertamente con la fe. Y en este contexto de poder entender un poco más de la fe, una breve introducción en este desafío que nos plantea la fe, ¿cierto? Que también el autor de Hebreos lo define como un ancla, y es un ancla que cumple dos objetivos, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en este aparato, ¿cierto?, que desciende desde el barco y toca tierra en el fondo del mar, tiene como objetivo primeramente protegernos de estas circunstancias que pueden ser a veces tormentosas o peligrosas y que ayudan a que nuestra embarcación no sea derribada. Y en tiempos de quietud nos ayuda a no perder el foco. Nos podemos mover, podemos mirar ciertas cosas que nos ocurren en la vida, podemos a veces madurar en la fe o dudar de nuestra fe en Jesús, pero no nos movemos, somos inconmovibles en Jesús. Entonces, entender esta lectura de hoy, que tiene que ver con escuchar la voz de la fe en Hebreos 12, 26, tiene este contexto, que el Señor Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, actuando en una sola dirección, irán a conmover. Pero ¿qué significa esto de conmovernos en la vida? Bueno, sin adentrarnos demasiado en la historia del pueblo de Hebreos a la cual está dirigida esta carta, nosotros podemos informarnos a través del autor de Hebreos de que había una situación de mucha
duda, están siendo perseguidos y muchos renunciando a la fe de Jesús, y muchos de estos que dudaban incluso lo habían visto obrar prodigios y milagros. Sin embargo, estaban ahí en el frente de batalla luchando con esto de la fe, y muchos aferrados a una fe que no necesariamente era la fe de Jesús. Y este contexto también es muy similar a lo que nosotros podemos vivir. Tenemos muchas confrontaciones hoy día en nuestra vida. Por ejemplo, una confrontación en la vida es el dolor. No importa la fuente o naturaleza de nuestro dolor. Sin embargo, estamos ahí dudando y soportando de distintas maneras este dolor, este tránsito penoso por la vida. Algunos luchamos con quebrantamiento de distinto tipo, luchamos con decepciones, con conflictos, a veces luchamos con mentiras, algunas sutiles, otras más grandes. Luchamos con infidelidades en nuestras relaciones personales y con nosotros mismos. Nos agarramos de estos viejos artilugios, ¿cierto? Estos viejos rudimentos que señala el autor de Hebreos, creyendo que en estas prácticas a veces religiosas podemos tener algún nivel de seguridad porque tiene algo que ver con Dios. Tenemos penas, tenemos depresiones. Y en este contexto, hacer este ensayo, vivir por convicción y no por emoción. Y en este ejercicio de vivir por convicción y no por emoción, podemos compartir dos historias. Y permíteme que te comparta la primera. Esta historia tiene que ver con el hijo pródigo que está en Lucas 15, del 11 al 32. Y muchos de nosotros podremos ya haber leído más de una vez esta historia. Y brevemente te la comparto si no la conoces. Esta es la historia de un hijo que un día decidió pedirle al padre que le diera la herencia que a él les correspondía, por derecho. Esta sola solicitud, en el contexto donde se narra, es bien particular, porque el hijo no solamente hace la solicitud, papá, quiero mi herencia, quiero mi auto, quiero mi plata, porque me voy. La lectura es mucho más profunda, porque para poder acceder hoy día a una herencia como en estos tiempos antiguos, lo que tenía que suceder era la muerte, ¿cierto? Entonces la muerte del padre te permitía adquirir estos bienes, o la proporción de ellos, si tenías a la mamá y a otros hermanos. Pero en definitiva este era el mensaje: papá, yo no te quiero, no te necesito, y requiero de ti y de la muerte de tu persona los bienes que a mí me corresponden. Fuerte historia cuando entendemos que esto no solamente se trata de dinero o de bienes, sino de relaciones personales. Y es muy propicia esta historia porque de eso se trata. Muchas veces el tránsito del dolor, de nuestro dolor, que a veces es muy similar los unos con los otros. El manejo de este dolor muchas veces está relacionado con relaciones personales y pérdida de estas relaciones personales. En fin, este hijo un día decide pedirle a papá que se muera, porque esa era la solicitud, saltándose ese paso que le pudiese dar el dinero que le correspondería por derecho propio, por llevar su línea sanguínea. Bueno, la historia transcurre y este hijo quema todo su dinero. La historia nos señala que en deleites, comidas, y un día este hijo amanece entre mucha basura, ¿cierto? Las algarrobas que comen los cerdos. Y este hombre, ya habiendo desperdiciado todo el dinero de su herencia, de pronto nos dice la palabra, una frase muy significativa. Este hombre de pronto vuelve en sí y decide, después de reflexionar su condición actual con respecto a la de cualquier jornalero de su papá, que tenía una condición mucho mejor que la que él estaba viviendo en ese momento, decide volver a la casa del padre. Y el padre, esperándolo todos los días, lo ve llegar desde lejos y corre a recibir a este hijo pródigo y lo abraza y seguramente lloran
y este papá encarga a sus criados que a este hijo que venía de regreso le den 3 cosas: un anillo nuevo, un vestido nuevo y zapatos nuevos, que significa un cambio en la historia de este hombre. Y esta historia, para sorpresa de muchos, es un descubrimiento, porque muchas veces nosotros nos identificamos con este hijo pródigo, ¿cierto? Que nos vamos de distintas maneras, a lo mejor no con alguna herencia, sino con muchos dolores, nos retiramos de la familia y no volvemos por largo tiempo. Y la familia de pronto puede ser una relación personal, sentimental o alguna cosa equivalente. Lo cierto es que experimentamos pérdidas profundas y dolorosas. Y en algún momento volvemos en sí. Y quiero dejar esta frase ahí congelada, porque esta frase nos va a servir de trampolín para poder entender qué es lo que es esto de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de la fe. La segunda historia yo lo conecto con una historia personal y hoy día, preparando esta prédica, esta reflexión, me ayudó a seguir conectando puntos. Como en reflexiones pasadas, ¿se acuerdan que íbamos conectando ciertos eventos para tener una perspectiva más profunda de lo que es la fe y cómo nos ha conmovido esta fe de Jesús en la vida de cada uno de nosotros? Que siendo un evento sobrenatural, nos cuesta entenderlo porque sencillamente es sobrenatural. En una película entendí algo que puede ser bastante simple de poder comprender de cómo la fe llega. Y alguien dijo, una niña le dijo a una mamá que está basada en una historia real, le dijo: mamá, Dios me salvó de un accidente. Y le responde esto: la fe llega cuando llega. De pronto este hijo pródigo vuelve en sí. Y mientras preparaba esta reflexión, me recordé de mi propia vida, que muchas veces yo, sintiéndome un hijo pródigo, descubrí para mi sorpresa, y esto es un descubrimiento de hoy, de que esta historia tiene 3 protagonistas. Uno dice: pero ¿cómo esto del hijo pródigo puede tener 3 protagonistas? Es la historia del hijo pródigo. Bueno, hay 3 protagonistas en esta historia. El primero, evidentemente, es el hijo pródigo, que un momento perdido entre una mala vida, una vida sin sentido, de pronto vuelve en sí. El papá también es un protagonista. Y aquí yo lo conecto esta historia y esta reflexión con algo que Dios me habló en estos días y que tiene que ver con escuchar la voz de la fe. Y fue el mismo proceso que a mí me tocó vivir con uno de mis hijos, que un día decide partir de casa de distintas maneras, a través de una enfermedad, una adicción, y llegó un momento, hace aproximadamente unos 15 años atrás, este hijo, del cual yo le he compartido siempre con mucho cariño, y para poder levantar la profundidad de la sobrenaturalidad de Dios y compartírselas como un ánimo, una fe en esto de la carrera de la fe. Escuchar la voz de Dios un día para mí significó enterarme de que mi hijo no solamente estaba preso de una adicción durante mucho tiempo, sino que se fue de casa y se fue del lugar que era temporalmente su casa. Y un día me lo topo en la calle muy ido y me di cuenta de que mi hijo estaba perdiendo la razón. Fue un momento muy complejo porque Dios empezó a tratar mi carácter durante muchos años y cada vez iba siempre de menos a más, y me llamaba y me decía: Ignacio, ¿acaso no ves que tu fe, o si crees, podrás ser salvado o rescatado de distintas maneras, inclusive de mi incredulidad? Y hace 15 años atrás yo ya estaba congregándome
en la iglesia, la Viña Providencia, que también fue una mega revelación a mi vida de fe. Y en un momento Dios me derrumbó en mis fortalezas. Y cuando vi que no quedaba ninguna otra opción, más allá de mi dinero, de mi intelecto, de mis fuerzas, no había nada que yo pudiese hacer para salvar a este hijo pródigo, que a Dios gracias, hoy día sigue siendo hijo pródigo. Y me recuerdo que esa mañana yo entré a la ducha y lloré profundamente. Un llanto profundo que se mezcló con el agua de la ducha, y lloré durante muchos minutos, entendiendo de que el amor de Dios es lo único que nos puede rescatar. Es lo único que nos puede rescatar. Cuando decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo digo, amén, sí, efectivamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero de pronto obviamos una pequeña palabra, en Cristo. Somos confrontados una y otra vez a rupturas, a penas, a dolores, y a lo mejor hoy día tú también estás en conflicto con alguno de estos dolores. Y es aquí cuando Dios hace esto. Y te lo voy a compartir porque me pareció tan apropiado al corazón, partiendo por la reflexión que les acabo de compartir de mi vida personal, donde yo vi la mano de Dios. No veía ninguna solución. Y ahí me confronto con esta definición de la fe que da el autor de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de querer recibir y la convicción de no estar viendo lo que yo estoy esperando. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que esperamos recibir con estas manos abiertas, pero no podemos ver con estos ojos humanos. Por eso la fe de Jesús es un don, un regalo que viene de Jesús y vuelve a Jesús, y entre medio estamos nosotros. Déjame explicarte en contexto un poco más de lo que está haciendo cuando escuchamos esta voz de la fe. Este mismo que pronunció Dios, ¿cierto? El que conmovió entonces con su voz la tierra cuando la creó. Cuando Dios dijo, sea la luz, sea la tierra, y la luz fue hecha, y la tierra fue hecha. Y sean los mares, y los mares fueron hechos con todos sus seres vivientes. Cuando Dios pronunció esta palabra, nos dice, aún una vez, o una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Y cómo conectamos esto? Fíjate que este texto advierte acerca de que Dios removerá todas las obras humanas, de modo que la restauración divina pueda comenzar recién en ese momento. Cuando Dios nos conmueve nuestras fortalezas, ya sea dinero, hijo, esposo, esposas, relaciones, posición social, conocimiento, estudios, diplomas, lo que sea, el propósito de Dios es este. Acompáñame justamente al versículo que sigue, Hebreos 12, 27, que explica esta frase. ¿Qué frase? La que dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El autor explica lo que significa esta frase. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Derriba todos nuestros altares, nuestros ídolos. Difícil tarea, porque muchas veces estos altares y estos ídolos pueden ser padres, esposos, esposas, parejas, amores, hijos, un trabajo, hasta mi cuenta bancaria puede ser un altar, un ídolo. Y Dios, quien escudriña en la profundidad del corazón, conoce estos altares. Y porque tanto nos ama Dios, de que estos altares son conmovidos, son desplazados. Y fue en ese momento, cuando esa mañana, mientras me duchaba, lloraba por mi hijo.
Dios me reveló de que ese hijo en particular era un altar que yo tenía. Y no particularmente mi hijo como persona, sino el amor que yo profesaba por este hijo. Y no es que este amor haya cambiado, sino que fue conmovido, fue desplazado en mi corazón para aceptar este amor de Dios. Y también descubrí que yo, siendo hijo pródigo y habiéndome sentido hijo pródigo, también Dios me señaló de que era el papá. Tremendo. Porque el papá en la historia de este hijo pródigo también es un protagonista. Y este papá también tiene cosas que conmover, tiene cosas, Dios, que desplazar en su corazón. ¿Para qué? Para que irrumpa el reino con el rey, que es Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos una muy buena noticia. Primero, esta parábola del hijo pródigo tiene 3 protagonistas. Y solamente por el amor de Dios y esta gracia que no alcanzamos a comprender, podemos vivir cada uno de estos personajes. El primero, ser un hijo pródigo, cuando nos marchamos de casa con otros amores. ¿Cuáles sean? No importa. Otros amores que no son Jesús. ¿Te acuerdas esto de mirar fijamente este apoblepo? ¿Cómo podemos encontrarnos con esta fe de Jesús? Es mirando fijamente a Jesús. Y justamente es Jesús el que se encarga de conmovernos, de perder una relación, de tener una pérdida, solo por su misericordia. Estas pérdidas pueden ser solamente el cambio de posición. Muchas veces podemos experimentar pérdidas reales. Oramos para que Jesús, dentro de su misericordia, nos provea de esta fe en Jesús para poder hacer lo siguiente. Fíjate, entonces, la pregunta clave es, en esta historia del hijo pródigo y en esta historia personal también, me dice esta pregunta: ¿qué nos hace volver en sí? La historia del hijo pródigo nos dice, ¿sabes qué? Esta es una historia que iba de más a menos, y llega un momento, a un valle, a un punto muy profundo, donde este hijo pródigo vuelve en sí, donde este hijo pródigo llora, confundiendo el agua con sus lágrimas, y puede descubrir de que no solamente es un hijo, sino un padre en esta historia. Estamos llamados a eso, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace volver en sí? Es justamente eso, escuchar la voz de la fe. Y fíjate que cuando escuchamos esta voz de la fe, la respuesta que podemos encontrar son las siguientes. Primero, no desechar cuando el Señor nos está llamando. Cuando nos encontramos con esta fe, no desechar la voz del que conmovió el cielo y la tierra, los creó. No desechar la voz del autor y consumador de esta fe, que es Jesús. No desechar y recibir este reino de Dios que viene con el Rey, que es Jesús. Hebreos 12:28. Actuar con gratitud y servir con temor. Es lo que concluye este autor de Hebreos. Cuando ocurre esto de que nos encontramos con la fe, nos arrodillamos necesariamente, porque esta fe que viene de Jesús no es solamente fe, un concepto abstracto, sino es luz también, que viene a reinar en medio de nuestra oscuridad y nos muestra de qué estamos hechos, cómo nos hemos forjado a nuestra propia imagen y semejanza, alejados de Dios, en pecado. Eso es estar alejados de Dios. Y Dios viene con esta misericordia y amor que no entendemos, pero que está aquí, en la fe de Jesús. Y así que una vez que ocurre esto, podemos recibir nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios. Podemos entonces tener gratitud y servir mediante esta gratitud y con reverencia y temor a Dios. Y concluye, porque nuestro Dios es fuego consumador. Tremenda declaración, pero no es una palabra para temer,
sino para comprender. Cuando Dios nos revela de que Él tiene que pasar por fuego nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente para entregarnos este don, que no es nuestro, sino de Él, a través de la persona de Jesús, no seremos consumidos. Y quiero terminar con esta frase para entender y reforzar esta idea que nos da el autor de Hebreos y que se conecta con Isaías 66, 22. Y Isaías 66, 22 dice: los cielos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerán también tu descendencia y tu nombre en este libro de la vida. Queridos amigos, hermanos, es un tiempo de oración, porque cuando nos encontramos con esta definición de la fe, evidentemente somos confrontados, no quedamos indiferentes. Y si hoy día hay dudas de si tú tienes esta fe de Jesús, porque fe podemos tener muchas. Te invito a escuchar las reflexiones anteriores acerca de Rufina, que creía también en Dios. Y yo le dije: Rufina, Satanás también confía en Dios. Una confrontación frontal, valga la redundancia, pero ahí quedamos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Si el enemigo de Dios también cree en Dios, la única diferencia es recibir esta fe, escuchando esta fe. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que Dios nos dará, pero no podemos ver. ¿Y cómo llega esta fe? A través del oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Volviendo en sí al ser que Dios ha creado en nosotros. Es un misterio, es una revelación, pero también es de mucho ánimo poder orar en esta dirección. Si no tenemos certeza de tener esta fe, haber recibido este don, este regalo de Dios, la fe de Jesús, podemos orar en forma simple, breve, para que el Espíritu Santo nos presente a este camino, verdad y la vida, que es Jesús, el autor de esta fe. Y si tenemos esta fe y tenemos la certeza y la convicción de que ya la hemos abrazado, de que Dios nos anime esta fe, que avive este fuego que tenemos, que este reino que dice el autor de Hebreos sea una realidad hoy día, e indistintamente de los dolores por los cuales estemos transitando, los quebrantos que estemos trabajando en nuestra vida, podamos abrazar esta fe y declarar, como lo hacía el salmista: ciertamente no temeré mal alguno cuando vaya en estos valles de sombras y de muerte, porque tú, Señor, estás conmigo. No es un aprendizaje, no es un versículo aprendido de memoria, es una realidad. Y vamos a orar en esta dirección para que estas dos cosas se hagan realidad: recibir esta fe de Jesús, o tener la convicción de esta sobrenaturalidad, de que ya estamos transitando en este reino que viene a irrumpir, porque han sido conmovidos estos viejos altares. Te invito a orar así en tu casa, donde estés escuchando esta reflexión. Te voy a invitar a que cierres tus ojos para recibir convicción. Tengas esta fe de Jesús o no la tengas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo tuyo, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a Jesús. No es nuestra emoción, Señor, sino esta convicción que es tu fe. Oramos, Señor, por aquellas personas que pueden tener esta duda: ¿tendré yo esta fe de Jesús? Oramos por cada una de estas personas, de que hay en su lugar, en su casa, en su lugar de trabajo, donde estén escuchando esta reflexión, vengas tú, irrumpas, conmuevas su corazón y puedan recibir y abrazar esta fe de Jesús, y que puedan volver en sí y verte a ti, Señor,
como este papá que no falla, y verte a ti, Señor, como este papá siempre presente, y que puedan verte a ti, Señor, como este Dios celoso, amoroso, que persiste por nosotros a pesar de cómo somos nosotros. Y también oramos, Señor, por quienes tenemos convicción de que hemos abrazado esta fe de Jesús y que tú nos has conmovido y has desplazado toda creación humana para que tú ocupes ese lugar, Señor. Oramos, Señor, por cada persona que tiene esa convicción en su corazón, de que tú renueves y levantes esa fe en nosotros, Señor. Levanta nuestra convicción y no nuestra emoción, Señor. Y ayúdanos a distinguir de que este es un ejercicio que lo podemos hacer solamente porque tú vas con nosotros, que no hay otros rudimentos a los cuales aferrarnos. Solamente en Cristo, Señor, podemos alcanzar esto. Abrázanos, Señor, como hijos, como papás, como hermanos de esta historia del Hijo Pródigo. Oramos por más de ti y menos de nosotros. Más de ti, Señor. Sigue transformando la vida de las personas. Ahí con tu sobrenaturalidad, Señor, en cada lugar. Tú sabes, Señor, lo que afecta nuestro corazón, lo que afecta esta fe que tambalea, lo que afecta tantas cosas, Señor. Más de ti y menos de nosotros. Siempre oramos, Señor, esto con un corazón agradecido, porque te hemos visto. Y clamamos para seguir viéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, amigos, amigas, hermanos, gran familia de la Niña Providencia, te animamos a seguir conectados. Que tengas buena semana. Adiós.